vamos a empezar. Si sois tan amables, retiramos el tema de sonido y el tema de vídeo para poder ahora ponernos en marcha. Bueno, os presento a Koldo Cuevas, que es nuestro responsable de proyectos en la empresa Adorna, y nos va a hacer una exposición de lo que son las columnas, la fabricación de columnas y postes de poliéster reforzado en fibra de vidrio, y luego le daremos un repaso final a también las fabricaciones que hacemos de lo que es tema de seguridad vial y tema de postes de línea. Koldo Cuevas, buenas tardes. Te paso la palabra, ¿vale? Y el control de los mandos y cualquier cosa pues que nos puedan ir preguntando, pueden hacer por el chat o bien, como somos en estos momentos pocas personas, pues también podemos hacerlo en viva voz. Te dejo a los mandos de la presentación. Venga, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Koldo Cuevas, represento a Adorna, fabricamos columnas de poliéster. La verdad es que llevamos casi 30 años fabricando. La primera columna salió de fábrica en el año 89. Son columnas que conocéis perfectamente. Quizás una de las zonas junto a Canarias más potente nuestra es toda la zona de Levante, la Comunidad de Valencia y Murcia. Entonces, bueno, habéis comprado, las habéis manejado. Bueno, vamos a ver un poquito, de una forma un poco sencilla, su proceso de fabricación, un poco su normativa y sus ventajas. Y luego, como ha dicho Manuel, también vamos a ver un par de aplicaciones que quizás puedan ser interesantes porque son más tema de la seguridad vial, que en algunas comunidades como Murcia es de mucha aplicación, y el tema de los postes de línea para media y baja tensión. Es un tema que hay una normativa nueva muy en alguna obra o en algún proyecto en concreto puede interesar. Vamos a empezar primero con el tema de las columnas de alumbrado. Vamos a hacer una pequeña presentación de su fabricación. Nosotros fabricamos un poco aquí en la primera presentación, podéis ver, nosotros fabricamos el palo, fabricamos el poste que podemos dar múltiples aplicaciones. Para nosotros, antes, pero bueno, tiene aplicaciones en comunicaciones, en tema de media tensión, cerramientos, banderas, etc. Vamos a ver un poco la fabricación. Una fabricación muy sencilla, es una fabricación en la que emplea dos materiales de vidrio y resina. Esta foto que veis en la presentación es la fibra de vidrio tipo C, la C, que es la exterior, la superficial, que es la que le da la textura fina, pero realmente su misión no es dar esa... Sí, dime, Marco. ¿Perdón? No está viendo la imagen, solo se le ve a él. Que no se ve la presentación, digo. Ah, ¿que no la veis? No. Vale, espérate, a ver. Yo sí que la veo, ¿eh? La presentación sí, lo que pasa es que a Koldo se le oye bastante entrecortado, sí. Vale, ya lo veo, ya lo veo. Vale, perfecto. Continuamos. Ya os he dicho que hay un poco de pérdida de señal, ¿eh? Por eso... Como os comentaba, hemos visto un poco la fibra de vidrio anterior, que es la fibra de vidrio tipo C, es la exterior, es la que le da la textura fina y a su vez es la gran protectora de la columna. Una fibra de vidrio especial preparada para que defienda la columna de agentes químicos, medioambientales, externos. Es un poco la protectora de la columna. Esta que veis ahora es la fibra de vidrio tipo E. Como hierro en una estructura de hormigón. Esta es la que da la resistencia a la columna. Lleva unas fibras de vidrio longitudinales, luego lo veremos mejor en una foto, y lleva también un manto multidireccional en el otro sentido, para darle a la columna resistencia en todas sus direcciones. Pero tiene resistencia longitudinal, que es como trabaja la columna. Luego, el dispositivo, la resina coloreada. Si nos pedís una columna blanca, como en la diapositiva, la resina se colorea de color blanco, o si nos pedís azul, la resina se colorea en color azul. De tal forma que lo que conseguimos es que todo lo que es la columna en su espesor lleva siempre la resina del mismo color. De tal forma que podemos conseguir que acumule coloreada en masa. El proceso es muy sencillo. De acuerdo a una normativa, hagamos fibra de vidrio. En la diapositiva veis, por ejemplo, que esta columna, por exigencias de la norma, lleva unos refuerzos de manto, unos mantos de refuerzo. Entonces, atamos toda la fibra de vidrio sobre un tubo,
En el manto de atrás veis la fibra de vidrio tipo C, ya tiene un acabado más liso, más fino. Aquí vemos un poco las fibras. Las que realmente trabajan longitudinales. Una columna trabaja por el esfuerzo del viento sobre la columna, luego realmente su armado importante es el longitudinal. Pasa parecido a un pilar de una casa. El armado importante del pilar es todas las varillas de hierro que vemos verticales o paralelas. Esto es un poco parecido. Lo metemos dentro de una trifugadora, a la centrifugadora, el manto se pega a la pared, retiramos el tubo y iniciamos el proceso de inyectamos la resina coloreada. Esa resina coloreada, por efecto de la fuerza centrífuga, va impregnando todo el manto, llega un momento en que rebosa por el otro lado y el proceso ha terminado. Centrifugando y por efecto de una reacción química se produce el endurecimiento. Realmente nosotros con el colorante le añadimos 3 productos más. Uno de ellos es el catalizador que produce la reacción química de endurecimiento. Le añadimos también un acelerante para que nos mejore el proceso de producción y le añadimos también un ignifugante. Realmente la norma no habla de fuego, pero sí que es cierto que muchas columnas en mucho adherir a una papelera o una posible papelera que en caso de que arda, pues la columna nuestra nunca va a tener un efecto antorcha, nunca va a tener, no va a tener fuego. Es un tema es un producto plástico, entonces bueno, hay cierto miedo a que en casa se pueda producir un efecto antorcha. Eso es imposible. Le introducimos un ignifugante que aunque nunca producir llama en la combustión. Una vez producido ese periodo que viene a ser de 20 minutos y 30 minutos en columnas, el tubo está terminado y se saca de la centrifugadora y tenemos el producto terminado. Realmente este es el alma de la columna, porque luego los procesos son procesos ya mecánicos. Y tenemos un poco aquí la sección. Aquí vemos un poco la resina y las diferentes capas de fibra de vidrio que arman la columna. Una columna viene a tener unos espesores variables que puede oscilar entre los 5 o 6 milímetros en las columnas, los 12, 14 milímetros en las columnas altas, más o menos. Luego el robot también se encarga de hacer la apertura de la tapa de registro. Tapa de registro, la misma tapa que cortamos es la que empleamos como tapa. Se le coloca la junta, la goma y es la que empleamos como tapa de registro. Estas tapas de registro tienen unas determinadas dimensiones que incluso en determinados proyectos, pues puede haber un Ayuntamiento de Valencia que nos ha pedido una tapa de registro un poco superior a lo que estamos habitualmente comprando. Luego, esta es una de las piezas también claves importantes de la columna, es la placa base. La placa base es completamente de fibra de vidrio, se hace por un proceso de inyección, no tiene ninguna estructura metálica, es una continuidad. El tejido pegado es también mediante fibra de vidrio y resina. Se hace un enrollamiento de hilos de fibra de vidrio, resina y por diferencia de conicidades la máquina se encaja a su sitio y tenemos un poco continuidad de fibra y resina de materiales. Y aquí tenemos el asa. La única pieza metálica que tiene la estructura, el triángulo de apertura. En su día se colocó de nylon, se fabricó de acuerdo a la norma y realmente el resultado no fue bueno en el mercado. La gente en obra era más fuerte que lo que la norma marcaba, nos rompía, nos partía esas llaves de apertura, que aunque cumpliendo una norma no cumplía la necesidad de la calle, de la obra. Entonces, claro, hemos fue en el interior. Lo que hemos hecho es, estas llaves quedan encapsuladas de tal forma que en caso de que haya alguna derivación, sigue manteniendo columna como clase 2, la posibilidad de derivación hacia el exterior. Como podéis ver, también la columna no tiene interiormente ningún alma de acero ni nada, es completamente una columna que puede ser equivalente en poliéster sin ningún tipo de estructura, soporte de resina. Ese es un poco el proceso de fabricación. Podemos ver unas ventajas que vosotros conocéis porque
las vivísimas. Esta, por ejemplo, es una obra de Valencia. Es un tema tiene 4 grandes ventajas este tipo de producto. La primera es la seguridad eléctrica. Muy importante, por ejemplo, hoy en día en muchos parques, jardines, donde haya mobiliario urbano, parques infantiles de chavales y demás, todas las columnas están empezando a colocar material que nunca puedas tener un riesgo eléctrico. Siempre pasa en España, no sé, pero yo tengo aquí el diario de Mallorca, un chaval de 18 años murió en una zona, el correo en Galicia, también hubo en Santiago, tuvo un problema importante con una niña. Quiero decir, es evitar este tipo de noticias. Esa es la durabilidad. Veis muy cerquita donde vivo yo vivo en Castrurdiales, esta es una foto del paseo marítimo de Laredo. Es un arenal, aquí hubo una ventisca, hubo un temporal, reventó todo, la playa la tenemos aquí a la izquierda. Estas columnas hoy en día se colocaron, fue la primera obra importante que hizo Nervión en su día. Estas columnas se ha hecho toda la renovación de las luminarias. Hemos intentado hacer una mejora con el técnico municipal de sanearlas un poco, más que nada repintarlas, y nos ha dicho que no, también, y todas las luminarias. Y ahí siguen. Quiero decir, esperemos, hemos desmontado un par de ellas para ver su comportamiento, su envejecimiento y los mismos resultados a flexión que dieron en el origen. Son columnas que llevan ya casi 30 años colocadas, más de 30 años, y bueno, pues yo creo que en estos momentos necesitan una especie de lavado de cara, podrían aguantar perfectamente otros 30 años de instalación. Otra de las obras muy antiguas es la de la derecha también, es el aeropuerto de Lanzarote, con unas condiciones y de clima constante, y también están en estos momentos en perfectas condiciones. Es un poco evitar esto. Estos son fotos que vemos habitualmente en todas nuestras instalaciones. Por ejemplo, la foto de la izquierda es una foto de Chile, una columna de Schroeder, una foto de Schroeder, el Pacífico es tremendamente agresivo y bueno, un tipo de columnas como las nuestras en toda la zona de Sudamérica Pacífico. Y luego, esta no es una obra, esta es Viña del Mar, y esto es habitual allí. El tema de los diques de contención no lo tienen muy bien calculado y es muy habitual. Por ejemplo, esta columna, la nuestra, no tiene problema con una ola que ahora no prevé, pero bueno, el tema de la calidad de esa ola no le afecta en absoluto ni a la placa base ni a nada. Es una columna que puede durar, no le afecta nada. A la derecha tenemos unas fotos parecidas, una columna que para un verdadero problema de corrosión, y con este producto lo han conseguido resolver. Importante en la columna de alumbrado, disponen de maquinaria buena y no tienen, todos utilizan sus cestas. Siempre es una cosa, por ejemplo, un poste de 4 metros que pesa 16 kilos, ahí sale uno que pesa kilos, mucho más ligero. Por ejemplo, en líneas de media y baja tensión. Por ejemplo, el poste que llevan estos dos operarios de la fábrica es un poste de 200 kilos de esfuerzo en punta, que se vendió para un proyecto muy grande en Perú y pesa 41 kilos. Era conseguir meter un proyecto de 10, que había en unos que llamaban ellos, donde la posible, entonces todo se tuvo que meter manualmente, y bueno, pues un poco como la foto de la derecha, el acceso es imposible, pero manualmente puedes llegar a acceder y a darle utilidad a un poste de estos en media, es un poco nuestro pequeño sector, porque realmente somos más caros que el poste de hormigón, pero en determinadas zonas, una vez el poste terminado o izado, pues probablemente es más barato. Si hay que subir o izar ese poste con ese estado de alineo, pues entonces ese poste ahí tiene su cierto nicho de mercado. Y luego el tema de estética es un poco, aquí no tenemos es un poste recto, pero bueno, se pueden llegar a hacer diferentes composiciones, diferentes por ejemplo, de la derecha marítimo de Espalda, el paso marítimo con un que nos pidió la municipalidad. Suaces también diseñó su propio brazo que colocaron en el paseo marítimo. Bueno, lo que vaya viendo o intentar. Es una gama, lo que hemos hablado antes de la gama de colores, tenemos una gama más o menos
con 3 grises, 3 verdes, 3 azules, creemos que cubrimos bastante mercado. Si hubiese un color especial o hay que hacer un color especial porque un determinado cliente puede preparar, se le incluye en esta carta y ampliamos la carta en un color más, no habría un problema mayor. El diseño de las, este es uno de los aspectos importantes, como he dicho antes, placa base poliéster, de 3 hasta 14 metros y su conicidad es de 18 milímetros por metro. Fabricamos columnas, dos gamas de columnas, que son las columnas que llamamos con placa en la península, sobre todo en las Islas Canarias todavía utilizan algo empotrado, pero en la península casi el 100% de lo que instalamos es con placa base. Dentro de las columnas con placa base, tenemos dos gamas de columnas que acaban en punta 60, la serie Turia, y las que acaban en punta 78, que es la que llamamos la serie segura. Son las series originales de Adorna en el año 89. Son series muy reforzadas, muy fuertes, para luminarias de hasta 30 kilos, están pensadas para superficies de viento de 0 a 30 metros cuadrados. Eso con el tiempo y con el mundo del LED ha evolucionado enormemente, entonces hoy en día no es necesaria, hoy en día, por ejemplo, de 8 kilos en una columna como esta, pues hace que la columna esté trabajando con un coeficiente de seguridad de 14 o de 12. Es una gama un poco más debilitada, podríamos decir, un poco menos exigente, que es en vez de la gama más pura, la gama que es con cabeza 78, y la serie Turia sacamos la serie Guadiana, que es con cabeza de 60. Ambas columnas tienen toda la normativa, cumplen exactamente todo lo que marca el marcado CE y la exigencia de la norma 47, y una de ellas pensada unas 20 a 30 kilos de esfuerzo en punta. Pero en ambos casos son columnas muy reforzadas. Luego veremos, incluso en las puntas puede salir, son columnas que tenemos más flecha que la chapa, además un poco más rigurosos con el 2,1 que dice la norma. Hay que ir un poco más a un coeficiente un poco más fuerte, un coeficiente mayor para darle más rigidez y más resistencia. Las diseños es muy fácil, peleamos mucho. Nosotros iniciamos la fabricación en el año 89 sin ninguna norma. Empezábamos con el DIT, con el documento de idoneidad técnico, eran los que en reuniones en fábrica nos iban a aportar ideas, cosas que por fin obtuvimos. Europa sacó la norma 47, la fabricación de columnas en poliéster, y es un poco la que nos sirvió de guía. A partir de ahí cumplimos esta norma. Que es de obligado cumplimiento. Esta es un poco la parte legal, pero bueno, muy sencillita. Hay una directiva europea de construcción, la veremos, que nos obliga a obtener el marcado CE en unas condiciones determinadas, y es un poco lo que hacemos. Es un auditor externo el que nos tiene que marcar esas ensayos y esas cosas. Una vez la renovación de ese marcado CE, nosotros a ENOR, como auditor nos da esa certificación. Y bueno, pues aquí veis un poco todas las normas y todas las fabricaciones de columnas y por la nuestra, la última fue la nuestra. Este es un poco el marcado, la diferencia, que es el 305.14, que nos marca la obtención del marcado C. Por ejemplo, esta foto que estáis viendo a la izquierda es esta es una zona arica en el norte de Chile, donde la corrosión es una verdadera barbaridad. Duran las cosas muy poco. Esta que lleva ya 4 o 5 y están bastante encantados con ella. Este es un poco la directiva del anterior, y este es el marcaje que tenemos que tener todos los clientes. Habéis visto nuestro de etapa, poco, no solamente en nuestro caso son dos, en definitiva tenemos todas las columnas normalizadas, todas las columnas normalizadas de metro, tenemos de 3, 4, 5, 6, 7, excepto la de 3,5 y 4,5. Si alguien me pide una de 5,5, tengo que decir que no la tengo. Hay que fabricarla, llamamos a ENOR, nos haría los ensayos, nos la hace, y en un periodo corto pues tendríamos y la incluiríamos en este marcado CE. Pero bueno, estamos trabajando con alturas de metro en metro.
un poco la evaluación. Es bastante exigente, nos exigieron, nosotros estamos en el 1. El 1 plus, el más que no es importante en una columna de alumbrado, en un elemento constructivo fija en la torre Windsor. Cuando había nadie se fijó las columnas que estaban debajo, pero nos han metido con el sistema de construcción, sobre todo en edificación, y nos han metido en un sistema bastante más restrictivo de lo que debe ser una columna de alumbrado, pero bueno. Esto, todas las en algún lado indicamos la fabricación, el modelo de columna y las condiciones con el contenido ese marcado C, que son, por ejemplo, aquí vemos nosotros tenemos con 30 kilos de esfuerzo en punta, es un poco restrictivo. Y alguna referencia tenemos las grandes zonas nuestras de más importante, por eso se llaman las columnas la serie Turbia y la serie Pura, ahí nacieron, ahí donde empezó a venderse y donde se diseñó, donde se decidió ponerlas en nombre un poco por la zona que tuvo un impulso muy grande al principio. Esta zona de tarifa perspectiva es una zona en las columnas. Esta es Punta Umbría, una columna amarilla en Huelva, Reynosa, la zona nuestra de Nieves, Bormia, Ayamonte, parece que son las que hemos comentado. Estas son unas columnas solares con unas columnas reforzadas, tuvieron que calcular, es para el norte de Chile, tuvieron que calcular, está saliendo una superficie bien. Estas son unas obras en Marruecos que hicimos, otra obra en Marruecos con un color especial, en Perú, diferentes accesorios con brazos para un proyecto, con unas que el poliéster de construir piezas rectas y es muy difícil de construir piezas curvas. Es un tema que, bueno, hay un trabajo por hacer, desarrollar hoy en día por inyección, algo que le podamos dar con de curva. Respecto a los ensayos de las columnas, pues hacemos los que marcan las normas. Aquí veis algunos para que veáis un poco nuestro punto débil de flexión. Aquí veis un poco lo que es nuestra columna, es como una pértiga en el fondo. Es muy, muy difícil de romper, pero es como una pértiga. Tiene flechas muy, muy importantes en cuanto la hacemos trabajar a las placas de rotura. Estos son ensayos de flexotorsión. Ensayos de compresión también se hicieron en su día. Ensayos de fuego, esto es un poco lo que hablamos. Antes la columna nunca llega a arder, se produce una especie de, es autoextinguible, se produce una especie de chispa que se va apagando ella misma. Luego tenemos todo el tema de violetas, el tema, por ejemplo, del ICA, que el ICA 10 exige un impacto de 50 julios. Nosotros con un problema que tuvimos en Portugal decían que se rompían, un ensayo un poco casero, pero lo llevamos a dar a 385 julios, cuando la norma habla de 50, y la portezuela se abrió, se resquebrajó un poco, pero aguantó, no rompió. Luego ya por otras aplicaciones, una vez que tienes el tubo, pues hemos llegado a hacer aplicaciones diferentes, sobre todo en banderas, en telefonía, en tema de telefonía para antenas encima de cubiertas de casas, banderas, cerramientos de campos de fútbol y el tema de estructuras en aeropuertos. Aquí sí que estamos homologados, el tema de la fragilidad. Muy importante, son tangible y bueno, pues la idea es que en caso de que el avión se salga de pista, pues no en la colisión rompa la estructura de poliéster y no se produzca chispa. Es un poco la idea y la filosofía. A ver, Coldo, que te hemos perdido. Quitar el vídeo a ver si se mejora algo. Sí, voy a ver si le detengo el vídeo. La presentación de columnas, o si quieres comentar de una forma rápida. A ver, Coldo, ¿nos oyes? Sí, muy bien, ahora muy bien. Ahora muy bien, vale. Es que te he quitado el vídeo para poder... Vale, este apartado lo tenemos ya resuelto. Sí, yo creo que...
presenta un poco el tema, ponme el tema de la frangibilidad y estamos muy rápido porque ese sí que es muy puntual. Vale, espera, vamos a dejar de compartir. O el otro, cualquiera de los dos, o el de post, que es muy novedoso y quizás puedan tener interés en algún tipo de obra. Compárteme de nuevo tu pantalla, Koldo, y así puedo entrar. ¿Ahora? Todavía no ha llegado. Ahora ya aparece. A ver si nos deja entrar. Ahora. Este de aquí, ¿no? El de los postes. El de post, si quieres. Vale. A ver si me deja... No me deja acceder. ¿Le puedes dar tú, pulsarle ahí sobre el PDF? Doble clic. Ya está. ¿Lo veis? Vale. Todavía no. ¿Tú lo ves bien ya? Sí. Ahora sale. Vale. Vale. Puedes continuar. Venga, pues esta es una presentación, es muy sencilla, pero realmente es porque es la norma la 0059 para la utilización de postes de líneas de media y baja tensión. Endesa ha sido la que realmente ha impulsado este proyecto. Han participado, pero el proyecto ya está la norma está en vigor, incluso Endesa ya tiene una norma en vigor. Es muy sencillito, es únicamente, esto no vamos a, es un poco para, en el fondo es exactamente el mismo sistema que un poste de madera o un poste de hormigón, tiene los mismos agujeros, los herrajes tenemos que conseguir que sean los mismos que en un poste de madera o de hormigón, se basan en las mismas características, la longitud, la altura libre, y punta, el estado de altura, exactamente los mismos criterios que se utilizan en madera y en hormigón. Y la única, bueno, estos quitamos, es un poco lo mismo que hemos visto anteriormente, y luego, pues no sé, que si queréis ver algún tipo de estas cosas, no hay. Aquí hay diferentes obras que hemos ido ejecutando, saliendo bastante poste, con unas crucetas también en poliéster, con unos adaptadores. Y luego, bueno, pues este es el proyecto que hemos hablado antes de Lenor en Perú, que fueron 10.000 postes para este tipo de cerros y favelas. Este es, en Chile también estamos suministrando a CGE, que es la compañía de. Este es otro tipo de otra obra que contratamos en República Dominicana, de más de 1.000 postes, con el izado manual de todos los postes. Y estas también son unas obras, esta es una obra realmente estas dos obras, es una obra de Uruguay. Y esta es, bueno, es Telefónica de España, la que estamos suministrando actualmente postes, tiene un plan de renovación tremendo de postes de madera por postes de poliéster. Estamos ahora suministrándole un pedido inicial de 200 postes. Y bueno, es un producto que tiene su mercado, como hemos hablado antes, cuando el post es relativamente fácil de colocar, hay que colocar uno o dos más económico, va creciendo, pues probablemente nosotros tengamos posibilidades de ejecutar la obra. No tiene sentido hoy en día subir postes de hormigón como se subía antiguamente a mano. Hoy en día hay otros productos que pueden sustituir ese tipo de producto. Pues, si quieres otra presentación que esta vez se ve, Manuel. A ver, ahora sí, ahora acabas de cerrar y ahora, exacto, vale, ya está, perfecto. Vale, esta es muy sencilla. Esta es también está la 12767, que es de seguridad vial. Es una norma muy sencilla de impacto. Coche contra uno de los daños tienen que ser los menores posibles. Es un poco evitar, lo hemos visto en las fotos, de conseguir colocar elementos estructurales que eviten esto.
es que es la que reduce las posibilidades, y la pasiva es que una vez que se ha producido el accidente, conseguir que los daños sobre los ocupantes sean mínimos. Esa es la complicada, con alta absorción de energía, nula absorción de energía, pero la idea es un poco esto. En caso de impacto de un coche contra una carretera, el coche sigue la columna, la va 2 metros adelante. Este es un proyecto muy antiguo que además se hizo en su día con la Universidad de Elche y con el Ayuntamiento de Elche. Hicieron muchos casos. Esto tiene una norma que tenemos detrás del post. Es muy importante. Esta no es una norma a aplicar en ciudades. En una ciudad detrás de una columna hay una acera, hay gente, hay un colegio. Entonces, no tiene aplicación. Postes para las circunvalaciones, para los accesos a las ciudades en rotondas, para las carreteras. Es un mundo de pues, la famosa ruta del bacalao que tenéis en su día, que todos los años había citado. Se trata de evitar que sí, considerando que el daño secundario es mínimo. Cuando detrás de una hay algo, un colegio, un tipo de norma no es de aplicación. Poco es una norma utilizada en España. La comunidad de base de que está tirando de esta norma es que más los tienen bien. Bueno, tenemos hoy en día la S40 en Andalucía, va con este tipo de proyectos, la circunvalación a León ha salido con esta normativa. Poco a poco estamos aplicando esta norma, que esto es un recorte del ensayo que hicimos en Elche hace 15 años o una cosa así, desde el 2005, desde el 2005, lleva 15 años este tipo de ensayos hechos con la universidad. Es un poco segundo ahí que quería deciros. Y bueno, pues es un poco una presentación más o menos que os podéis hacer una idea un poco de cómo las fabricamos, qué características tiene, sus mejoras y sus inconvenientes. Así que quieres, ahora podemos pasar a si tienen algún tipo de pregunta o... Vale. Bueno, primero de todo, gracias, Koldo, porque aunque nos ha costado entenderlo todo porque la señal nos ha llegado entrecortada, yo creo que bueno, los que aquí están, que bueno, son grandísimos profesionales del sector en la distribución, les habrá venido para conocer detalles que seguro muchos de ellos no tenían presentes. Entonces, nada, primero de todo, darte las gracias y ahora, pues bueno, vamos a dejar de grabar, que la gente haga las preguntas que considere y en el próximo webinar, pues seguiremos haciendo cosas.